de ecuaciones químicas, ¿ok? Las ecuaciones químicas son esto que se encuentra aquí. Es la representación de las reacciones químicas. Una reacción es cuando ocurre el proceso, ¿ok? Por ejemplo, que algo se esté quemando o que vayamos a quemar algo. Entonces, el proceso de que se esté quemando algo, es una reacción química, porque está ocurriendo un cambio químico. Pero yo para poder representar esto que está sucediendo, yo lo escribo mediante símbolos, mediante una ecuación química. ¿Ok? Esta que se encuentra aquí es la representación de la electrólisis del agua, cuando el agua se separa en hidrógeno y en oxígeno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada una de las partes, cómo es que se escribe, qué significa cada cosa que tenemos en una ecuación química. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender son los símbolos químicos. Si se fijan, pues aquí está el hidrógeno, un 2, un oxígeno. ¿Qué significa cada una de las cosas? Para empezar, tenemos que entender que los símbolos químicos se pueden escribir de dos maneras. Simplemente una mayúscula, por ejemplo, si yo escribo nitrógeno, es una N mayúscula. Si escribo oxígeno, es una O mayúscula. Potasio, una K mayúscula. Fósforo es una P mayúscula. Entonces hay símbolos que se representan mediante mayúsculas, pero hay otros que se representan mediante una mayúscula y una minúscula. Por ejemplo, si yo digo manganeso, tengo una M mayúscula y una N, ¿ok? Entonces esto de aquí pues me representa el manganeso. Esto de aquí me representa al magnesio y cada uno pues lo vamos a identificar porque siempre está acompañado de una mayúscula y de una minúscula. Cada que yo vea una mayúscula significa que se trata de un elemento nuevo. Si yo veo cloro, pues cloro se representa la C mayúscula y la L minúscula, ¿ok? Yodo, en cambio, pues es la I mayúscula. ¿Okay? Entonces, así es como los vamos a estar identificando. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de manganeso, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí la MN y así. Yo tengo que identificar, ese es cloruro de manganeso. Yo aquí tengo que identificar las mayúsculas para saber cuántos símbolos químicos diferentes tengo. Aquí yo tengo la M, que es mayúscula, y también tengo la C mayúscula. Significa que aquí es todo esto junto es un elemento y esta segunda parte es el segundo elemento. Así es como yo los voy a identificar. Entonces hay que prestar mucha atención en eso. Si yo, por el contrario, tengo el siguiente elemento químico o, por ejemplo, si tuviera esto de aquí, estos dos que son diferentes, ¿ok? Yo para identificar cuántos elementos son, pues voy a volver a hacer lo mismo. Tengo que identificar cuántas mayúsculas hay para saber cuántos elementos. Por ejemplo, aquí tengo la H mayúscula. También tengo la C mayúscula y también tengo la O mayúscula. Significa que son tres elementos distintos. Tengo el elemento hidrógeno, el elemento cloro y el elemento oxígeno. Son tres elementos en total. Y estos tres elementos en total me forman una sustancia. ¿Ok? Este de aquí es una sustancia. Si yo me fijo en la siguiente sustancia que acabo de escribir aquí abajo, pues tengo el hidrógeno, tengo el yodo, si se fijan es una I mayúscula, y por último tengo el oxígeno. Igual pues yo voy a ver cuántos son y pues vuelvo a ver que tengo
el hidrógeno, ahora en cambio tengo el yodo. ¿Se fijan cómo el yodo yo le puse aquí los dos palitos para identificar que es una I mayúscula y no confundirla con la L? Entonces aquí es el yodo y también tengo el oxígeno. Son tres elementos distintos. ¿Ok? Entonces de esa forma es como yo puedo identificar. Siempre por las mayúsculas, los elementos pueden ser mayúsculas nada más solitas o una mayúscula acompañada de una minúscula para poder identificar, como por ejemplo aquí el manganeso y el magnesio. ¿Ok? O el cloro del carbono, porque recuerden que el cloro es así y pues carbono nada más es una C. Entonces así es como los vamos a identificar. Ahora vamos a ver qué tienen que ver los subíndices. Los subíndices es cuando yo escribo unos números pequeños. Por ejemplo aquí que yo le pongo aquí un 2. O que yo pongo H2O, el agua. ¿Ok? Los subíndices me van a decir cuántos átomos de cada elemento hay. ¿Ok? Por ejemplo, siempre, siempre, siempre el numerito que se encuentre a la derecha es el que me dice cuántos átomos de ese elemento hay. Por ejemplo, yo aquí identifico, para empezar, que son dos elementos, ¿no? Tengo al carbono porque es una C mayúscula y también tengo el oxígeno porque es una O mayúscula. ¿Ok? Aquí lo voy a también a separar. Tengo la O mayúscula y tengo el oxígeno y tengo el hidrógeno. ¿Ok? Ya los identifiqué. Entonces yo ahorita voy a identificar cuántos átomos tengo de cada uno. Por ejemplo, el carbono. Del carbono, aquí si se fijan, no hay ningún numerito. Cuando no hay ningún numerito significa que es 1. Significa que de carbonos yo tengo un átomo. Y si me pongo a ver el oxígeno, pues voy a identificar que a la derecha del oxígeno se encuentra un 2. Esto quiere decir que tengo 2 átomos de oxígeno. ¿Ok? Tengo dos elementos diferentes, carbono y oxígeno. De carbono tengo un átomo y de oxígeno tengo 2 átomos. Ahora voy a identificar esta molécula que está aquí. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Me fijo cuántos átomos hay de cada uno. Del elemento hidrógeno yo veo que a la derecha tiene un 2. Por lo tanto aquí tengo 2 átomos. Eso es lo que significan los subíndices. El oxígeno, pues no tiene ningún número, significa que es 1, entonces por lo tanto tengo un átomo. Recuerden que los 1 nunca se escriben, ¿ok? Porque es una multiplicación, es como oxígeno por 1, 1, por eso no se escriben. Hidrógeno por 2, 2, ¿ok? Entonces, de esa manera es como yo puedo identificar. En esta molécula que está un poquito más grande, esa es la sustancia del ácido sulfúrico, pues yo voy a identificar de igual manera, pues cuántos elementos diferentes tengo. Tengo el hidrógeno, tengo el azufre y por último tengo el oxígeno. ¿Ok? Para saber cuántos átomos tengo de cada uno, pues vuelvo a hacer lo mismo. De hidrógeno, yo sé que la derecha tiene un 2, por eso hay 2 átomos. De azufre, yo sé que no hay ningún numerito, por lo tanto es un 1, tengo un átomo. Recuerden que no se escriben, nada más yo lo estoy poniendo para que ustedes lo visualicen. Del oxígeno tengo aquí un 4 a la derecha, significa que tengo 4 átomos. ¿Okay? Eso significa que la molécula de ácido sulfúrico está compuesta de 3 elementos distintos, hidrógeno, azufre, oxígeno. De hidrógeno tengo 2 átomos, de azufre tengo un átomo y de oxígeno tengo 4 átomos. Todo esto junto conforma la sustancia del ácido sulfúrico. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Sigue saber qué son los coeficientes. Los coeficientes son los números grandes que se escriben antes de la sustancia. Por ejemplo, yo aquí tengo la sustancia que es el dióxido de carbono. Si yo no tengo ningún número, significa que es una molécula de dióxido de carbono. Pero si yo le pongo un 10 antes, así, pues entonces yo me voy a fijar que aquí tiene un 10, entonces por lo tanto significa que tengo 10 moléculas de dióxido de carbono. Son 10 sustancias de esta, no nada más una. Igual, si lo repito con el ácido sulfúrico, tengo una.
Pero si yo antes de la sustancia, no sé, le pongo que tengo 100, pues eso significa que tengo 100 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Ok? Para esa manera nos sirven a nosotros los coeficientes, que son los números grandes. Ahora vamos a ver otra cuestión. Vamos a ver qué significa cada símbolo. Dentro de una ecuación química yo voy a ver diversos símbolos. ¿Ok? Por ejemplo, una sola flecha que apunta a la derecha significa que la reacción es no reversible o que va en un solo sentido esa reacción. Si yo veo que hay flechas que apuntan a la derecha y a la izquierda, significa que la reacción es reversible. Si la flecha apunta hacia arriba, significa que libera gas. Si la flecha apunta hacia abajo, significa que precipita un sólido. ¿Ok? Si tengo la letra S a un lado de la sustancia, significa que estamos hablando de un sólido. Estos tres de aquí, estos cuatro, perdón, nos dicen el estado, perdón, estas tres nos dicen el estado de agregación en el que se encuentra la sustancia, si es un sólido, si es un líquido, si es un gas o si está disuelto en agua. AC o AQ significa acuoso, significa que está disuelto en agua. ¿Ok? Disuelto en agua. Significa que yo agarré un vasito, le agregué agua y le eché el polvito. ¿Ok? Por ejemplo, disolver sal. Entonces, si yo pongo que que la sal está disuelta en agua, esa es la molécula de la sal. Entonces yo aquí a un ladito le pondría AC para indicar que está disuelta en agua. ¿Ok? De esa manera. Pero pues ahorita lo vemos un poquito más detallado. Ahora, este triangulito que se ve aquí significa que necesita energía, que tenemos que aplicarle energía, ya sea calor, ya sea electricidad, algún tipo de energía. El signo de más significa reacciona con o también significa más. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Puede ser reacciona con o significa más. Me voy a regresar un poquito ahora que ya hemos visto todo esto y vamos a analizar esta ecuación química. Todo lo que esté antes de la flecha, pues me va a indicar que es un reactivo. ¿Ok? Todo lo que esté después de la flecha me va a indicar que es un producto. Ya habíamos dicho también que los números grandes, los coeficientes, me indican cuántas moléculas o cuántas sustancias hay. Por ejemplo, aquí nos dice que son 2 de agua, 2H2O. Aquí me indica que son 2 de hidrógeno y aquí me indica que es 1 de oxígeno porque no hay ningún número. ¿Ok? También, ¿qué otra cosa vimos? Vimos estos símbolos que están aquí. Aquí está la L, significa que el agua está en el estado líquido, el hidrógeno en el estado gaseoso y el oxígeno en el estado gaseoso. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también que el triángulo significa que necesita energía de algún tipo, calorífica, de electricidad, ¿ok? Y la flecha significa que esta reacción es no reversible. ¿Esto qué significa? Que una vez que suceda esta reacción, ya no vamos a poder recuperar el agua. Eso significa. ¿Ok? Y ¿qué más nos falta? Nos falta el signo de más. Por último, el signo de más, pues nos quiere decir que se produce hidrógeno más oxígeno. ¿Ok? Se produce 2 de hidrógeno en estado gaseoso más 1 de oxígeno en estado gaseoso. Eso son mis productos porque es lo que yo obtengo. Es mi reactivo porque es de donde yo parto. ¿Ok? Ahora analicemos otras dos ecuaciones químicas.